Capítulo 1. Dame una oportunidad. Muy bien, la apuesta ya está hecha. ¿Estás lista para volver? La habitación se llenó de un alboroto ensordecedor cuando la duquesa abrió lentamente los ojos, dejando atrás lo que parecía ser un sueño eterno. Las sirvientas, incapaces de contener su entusiasmo, gritaban de alegría mientras corrían de un lado a otro, pidiendo un médico para examinarla con urgencia. Su cuerpo se sentía pesado. Cada movimiento le recordaba el tiempo que había pasado postrada en esa cama tras el accidente. A su alrededor, las sirvientas se agolpaban en la habitación, sus rostros iluminados por una mezcla de alivio y emoción. El bullicio era insoportable. Las voces altas, los pasos apresurados y el incesante ir y venir intensificaron el martilleo en su cabeza. La duquesa cerró los ojos con fuerza, deseando un poco de calma, pero no la encontraba ni en el silencio de su mente. Las pesadillas seguían allí. Imágenes de mujeres oscuras y siniestras, como brujas, riendo y apostando entre susurros. La sensación de que algo escapaba de su comprensión era abrumadora. Y luego estaban esos recuerdos, fragmentos dispersos que la asaltaban sin previo aviso, escenas borrosas, rostros desconocidos y emociones tan intensas que no parecían suyas. Fue entonces cuando lo comprendió. Su memoria no estaba completa, había perdido una parte importante de sí misma, y la desesperación que esto le causaba la envolvió como una niebla densa y sofocante. La puerta se abrió de golpe, rompiendo el caos de sus pensamientos. Un hombre entró en la habitación con un porte majestuoso que hacía que el aire pareciera detenerse. Su figura era imponente, alto, de hombros anchos, y con un aura que desprendía peligro y elegancia en igual medida, como un lobo acechando en la penumbra. El cabello azabache caía en mechones desordenados sobre su frente, y sus ojos, unos ojos dorados y rasgados que parecían atravesarla, feroces y calculadores como los de un depredador. Cada paso suyo resonaba con autoridad, y su mirada fija en ella era tan intensa que hacía que la habitación pareciera encogerse, sin detenerse a observar a nadie más. El hombre se acercó a la cama y la examinó en silencio. Había una preocupación en sus gestos, aunque su rostro permanecía impasible. ¿Podría ser que ese impresionante hombre fuese su marido? La duquesa, aún confundida, no pudo evitar tensarse bajo aquella mirada que parecía buscar algo que ni ella misma conocía. Si hubieras dormido una hora más, no habría podido despedirme, dijo finalmente, su voz baja y grave, cargada de un tono que parecía mezclar reproche y alivio. Antes de que ella pudiera reaccionar, el hombre alzó una mano y tomó un mechón de su cabello, jugueteando con él entre sus dedos. Era un gesto tan inesperado como íntimo, y la duquesa sintió cómo un escalofrío recorría su espalda. Él la observó detenidamente, como si intentara descifrar su reacción, pero lo único que encontró fue el miedo reflejado en sus ojos. La duquesa apenas podía respirar. Aquella figura masculina era tan abrumadora que sentía que su presencia la aplastaba. Sin embargo, el hombre pareció comprender el efecto que causaba en ella. Con un leve suspiro, dejó caer el mechón de cabello y se apartó, dándose media vuelta para dirigirse hacia la puerta. Descansa, dijo, su tono más suave esta vez, aunque no menos autoritario. Y con eso desapareció del cuarto, dejando tras de sí un silencio tan profundo como perturbador. La duquesa se quedó inmóvil por unos momentos, tratando de calmar su acelerado corazón, pero no podía quedarse quieta. Algo en el fondo de su ser la impulsaba a moverse. Reuniendo fuerzas, apartó las mantas y, tambaleándose ligeramente, se acercó al espejo de pie que se encontraba al otro lado de la habitación. El reflejo que encontró frente a ella era tan familiar como extraño. Sus ojos, de un intenso tono morado, brillaban como dos joyas preciosas bajo la luz tenue de la habitación. Su cabello, largo y rizado,
caía en cascadas blancas que reflejaban el resplandor de la luna, la delicadeza de su piel de porcelana y los elegantes detalles de su rostro componían una imagen que parecía sacada de un sueño. De repente, como si una llave girara en la cerradura de su mente, un torrente de recuerdos la asaltó con una fuerza implacable. Fragmentos de su vida pasada, emociones olvidadas y rostros conocidos se entrelazaron en un caos abrumador. La claridad de quién era y de su lugar en este mundo comenzaba a formarse en su interior. Recordó su nombre, su posición, quién era ella y, aunque algunas piezas del rompecabezas seguían faltando, una cosa era segura: su vida no sería la misma ahora que había despertado. Sherial Loperan, la duquesa más bella y reconocida del país, era también conocida como la madre más cruel en la novela romántica y de fantasía Alas desgarradas. Con su actitud fría y egoísta, había moldeado a su hijo hasta convertirlo en el gran villano de la historia, un hombre despiadado capaz de acabar con la vida de varios personajes y de encarcelar a la protagonista femenina. Ahora, atrapada en el cuerpo de Sherial, Cherry reflexionaba con angustia sobre su destino. Si no lograba cambiar el curso de los acontecimientos, podría convertirse en una de las víctimas de ese monstruo que algún día sería su hijo. La decisión estaba clara. Debía cambiar las cosas antes de que todo se desmoronara. Un día, mientras observaba por la ventana, Cherry vio al niño jugando en el jardín. Era hermoso, con una dulzura angelical que contrastaba dolorosamente con el oscuro futuro que le esperaba. Mirándolo desde la distancia, Cherry se juró que haría todo lo posible para salvarlo del destino que lo convertía en un ser despreciable. Pero había un problema. No tenía la menor idea de cómo cuidar a un niño. Días después, tras varios días de reposo en cama, Cherry finalmente se sintió lo suficientemente recuperada para levantarse. Decidió que era hora de acercarse a su hijo, así que preguntó a una de las sirvientas dónde se encontraba. La mujer, visiblemente confundida por el repentino interés de la duquesa, le informó que el niño estaba en el jardín. Cherry salió al jardín y lo encontró sentado alrededor de una mesa llena de dulces, disfrutando tranquilamente de un pastelito. Desde lejos, se tomó un momento para observarlo. A pesar de saber lo que el futuro le deparaba, no podía evitar sentirse conmovida por la inocencia que desprendía en ese instante. El niño, sin embargo, pronto notó su presencia. Con una actitud fría y autoritaria, le exigió que saliera de su escondite. Aunque sus palabras eran duras, Cherry podía notar un atisbo de curiosidad en su mirada. Sin dudarlo, se acercó y le pidió permiso para acompañarlo, pero el niño no respondió. Simplemente se levantó con calma, dejando claro que no deseaba su compañía. Cherry, desesperada, intentó detenerlo. Con voz suave, le pidió que se quedara, asegurándole que solo quería pasar un momento con él. Sin embargo, el niño, incapaz de ocultar su resentimiento, le gritó que no quería tener una madre como ella y comenzó a correr, alejándose tan rápido como podía. Fue entonces cuando tropezó con una piedra y cayó al suelo. Golpeándose la rodilla, Cherry corrió hacia él con el corazón en un puño. Intentó ayudarlo, pero el niño, a pesar del dolor evidente, la rechazó con furia. Entre lágrimas, le exigió que lo dejara en paz, acusándola de fingir interés. Déjame en paz. Yo no te conozco. Aunque sus palabras eran duras, Cherry no podía ignorar el dolor que escondían. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, el niño se levantó con esfuerzo y volvió a correr, dejando tras de sí un rastro de lágrimas. Cherry permaneció inmóvil por un momento, viendo cómo su pequeño desaparecía en la distancia. Aunque sus intentos iniciales habían fracasado, no estaba dispuesta a rendirse. Sabía que ganarse la confianza de su hijo no sería fácil, pero estaba decidida a cambiar su destino y el de él, cueste lo que cueste. La chica, atrapada entre la sorpresa y la frustración,
No podía dejar de pensar en la relación tan distante y dolorosa que tenía con su hijo. Al caer la noche, mientras las sombras invadían la habitación, sus pensamientos giraban en torno a cómo poder acercarse a él. Le preocupaba profundamente la herida en su rodilla tras la caída reciente, pero sobre todo le angustiaba que él pudiera evitarla al día siguiente, refugiándose en el jardín para no cruzarse con ella. Las preguntas la asaltaban. ¿Qué le sorprendió tanto de mi cambio de actitud? ¿Cómo le trataba antes? Dispuesta a cambiar el destino que conocía por la novela, decidió dar un paso cauteloso. Escribirle una carta. Sería un acercamiento desde la distancia, sin imponer su presencia. Días después, Cardizel se despertó en su habitación y encontró un paquete sobre su cama. Al instante supo que era de su madre, como muchos otros regalos que había recibido antes. Aunque su expresión estaba cargada de molestia, su curiosidad lo llevó a abrirlo. Dentro encontró un gran oso de peluche, un pequeño frasco con crema medicinal para su rodilla y una carta que explicaba cómo debía aplicarse el ungüento. En la misiva, su madre le aseguraba que no deseaba incomodarlo y que seguiría manteniéndose al margen del jardín para respetar su espacio. Además, le deseaba una pronta recuperación. El niño quedó confundido. Recordaba con claridad cómo su madre solía despreciarlo abiertamente, diciéndole que no deseaba verlo cerca. Este cambio lo desconcertaba profundamente. Más tarde, el mayordomo entró en la habitación como de costumbre para recoger los regalos enviados por la duquesa y tirarlos siguiendo las órdenes de Cardizel. Sin embargo, el hombre se percató de algo curioso. Mientras los obsequios eran desechados sin miramientos, las cartas siempre eran guardadas con cuidado. Esta vez, cuando el mayordomo tomó la caja con el oso para retirarla, Cardizel, con las mejillas ruborizadas pero fingiendo indiferencia, le ordenó que no lo tirara. «Me lo quedo porque me gusta el oso, no por otra cosa», afirmó con la guardia en alto. Antes de que el mayordomo saliera, el niño le entregó una carta para su madre. Cuando Cherry recibió el mensaje, su corazón se llenó de una alegría indescriptible. Era la primera respuesta de su hijo desde que intentaba acercarse a él. Sin embargo, al leer la carta, su sonrisa se desvaneció al encontrar una exigencia clara. No quería más regalos ni cartas. A pesar del golpe, Cherry se obligó a animarse. Se repitió a sí misma que, aunque fuera un rechazo, al menos había logrado una respuesta. Su sirvienta Daisy intentó animarla, señalando que últimamente su actitud era mucho más positiva que antes. De hecho, comentó que probablemente era la primera vez que la había visto sonreír desde que llegó a la mansión. Este comentario dejó a Cherry pensativa. ¿Por qué su vida había estado siempre teñida de tristeza? Esa melancolía que parecía formar parte de ella volvió a hacerse presente cuando recordó la frialdad de su hijo y sus palabras de rechazo. Con dudas aún rondando en su mente, decidió buscar el consejo de Daisy. ¿Debería acercarme a él, incluso si me ha pedido que no lo haga?, le preguntó, su voz cargada de incertidumbre. Sin dudarlo, Daisy le aseguró que debía intentar. Además, mencionó que todos en la mansión habían notado que Cardizel pasaba más tiempo de lo habitual en el jardín desde su última visita. Tal vez sea una señal, reflexionó Cherry, con una renovada esperanza que comenzaba a encenderse en su pecho. Si su hijo realmente deseaba verla, aunque no lo admitiera abiertamente, no podía dejar pasar la oportunidad. Con determinación, se levantó y se arregló con esmero, decidida a regresar al jardín y probar suerte una vez más. Al llegar al jardín, Cherry divisó a Cardizel sentado en un banco como la vez anterior. Para su alivio, esta vez el niño no huyó al verla. Sin embargo, sus ojos dorados la miraron fijamente como si intentara descifrar sus intenciones. Había algo cauteloso en su expresión, un contraste marcado con la inocencia que irradiaba su figura. Cherry avanzó despacio, calculando cada paso para no perturbarlo. Una vez lo suficientemente cerca, intentó romper el silencio preguntándole por su rodilla. Aunque Cardizel no respondió,
Ella aprovechó el momento para examinarlo discretamente. La herida parecía estar mejor, pero lo que realmente captó su atención fueron los pasteles intactos sobre la mesita junto a él. Su hijo, que normalmente disfrutaba tanto de esos dulces, no había tocado ninguno. La idea de que pudiera estar esperándola cruzó por su mente y aunque sabía que era improbable, no pudo evitar preguntárselo. La respuesta de Cardizel fue no rotundo, inmediata y defensiva. Mientras hablaba, sus manos nerviosas se apresuraron a tomar un pastel, como si intentara reafirmar su argumento. A pesar de su tono firme, había algo enrojecido en sus mejillas que delataba cierto nerviosismo. Cherry, sin perder la sonrisa, pidió permiso para acompañarlo. La negativa fue rápida, pero no desistió. Con un tono suave, sugirió colocarse detrás de él, asegurándole que solo deseaba observarlo. Tras unos instantes de tenso silencio, el niño finalmente accedió, aunque lo hizo con una mezcla de irritación y timidez apenas disimulada. La dulce inocencia que emanaba, a pesar de sus intentos por parecer distante. En ese momento, sintió una punzada de esperanza. Desde su posición, Sherry pudo contemplar cada pequeño gesto de Cardizel, la forma en que sus dedos sostenían el pastel, el brillo travieso en sus ojos cuando se sentía observado y, sobre todo, la dulce inocencia que emanaba a pesar de sus intentos por parecer distante. En ese momento sintió una punzada de esperanza. Tal vez el muro entre ambos no era infranqueable. Días más tarde, Cherry se encontraba sentada en su escritorio, revisando una pila de cartas. Todas eran invitaciones a reuniones sociales, bailes y cenas, pero cada una fue cuidadosamente rechazada. Su falta de recuerdos la hacía incapaz de participar en esos eventos, temiendo exponerse y cometer errores. Tras terminar esta agotadora tarea, buscó refugio en algo más íntimo, su diario. Desde que decidió cambiar su relación con Cardizel, había comenzado a registrar cada momento significativo que compartía con su hijo. Hoy, al repasar las páginas, sus dedos se detuvieron en los pocos avances que había logrado hasta ahora. Un suspiro escapó de sus labios y una ola de tristeza se apoderó de ella. A pesar de sus esfuerzos, las barreras entre ambos parecían demasiado altas. Su sirvienta Daisy, que había estado observándola, se acercó con una idea. ¿Por qué no le enseñas este diario al joven maestro? Si él ve lo mucho que te esfuerzas por acercarte a él, quizás comprenda cuánto lo valoras. La propuesta encendió una chispa de esperanza en Cherry. Cerrando el diario con cuidado, se levantó con decisión. Sin esperar más, salió de la habitación y se dirigió apresuradamente a los aposentos de Cardizel, aferrando el cuaderno con ambas manos como si fuera su única conexión con él. A medida que Cherry se acercaba a la habitación de su hijo, el temor comenzó a hacerse presente. ¿Le recibiría siquiera? Sus manos temblaban ligeramente al levantarla para llamar a la puerta. Apenas lo hizo, el sonido seco resonó en el pasillo, y su corazón se detuvo un instante cuando escuchó movimiento del otro lado. La puerta se abrió y la figura de Cardizel apareció en el umbral, con su expresión tan seria como siempre. Antes de que ella pudiera hablar, él simplemente la miró con desconfianza. Para suavizar el ambiente, Sherry le tendió una pequeña golosina, una ofrenda de paz. Sin embargo, con un gesto arisco, el niño cerró la puerta en su cara. Cherry respiró hondo y volvió a intentarlo, golpeando nuevamente. Esta vez, tras una pausa que pareció interminable, Cardizel dejó la puerta entreabierta, permitiéndole entrar. Al cruzar el umbral, Cherry no pudo evitar sorprenderse al observar la habitación, austera y fría, con muebles sencillos y desprovista de los juguetes o decoraciones que deberían pertenecer a un niño. Lo único que rompía esa monotonía era un pequeño osito de peluche sobre la cama. Al notar su mirada en el osito, Cardizel, con las mejillas ligeramente sonrojadas, se apresuró a tomarlo y esconderlo detrás de una almohada sin mucho éxito. Sin embargo, su aparente indiferencia no logró ocultar su turbación. ¿Qué quieres? Preguntó con brusquedad. Cherry, intentando acercarse más a su hijo, le tendió su diario.
Le explicó que había estado escribiendo sobre los pequeños momentos que compartían y sobre lo mucho que deseaba entenderlo. El niño tomó el cuaderno con desdén fingido, asegurando que no le interesaba, pero sus ojos traicionaron su curiosidad. Abrió el diario y comenzó a leer las primeras líneas. A medida que avanzaba en la lectura, el color subió a sus mejillas. Las palabras de su madre, llenas de cariño y admiración, lo abrumaron. Incapaz de soportar más, sus manos comenzaron a brillar con un calor intenso, y de pronto una chispa de fuego envolvió el diario, reduciéndolo a cenizas en segundos. «Sherry», sorprendida, exclamó alarmada. Cassel, te vas a quemar. Pero pronto se dio cuenta de que no se trataba de un accidente. Su hijo poseía magia, una habilidad para crear fuego. Aunque lamentó la pérdida de su preciado diario, no pudo evitar sentirse orgullosa de las habilidades de Cardizel. El niño, visiblemente avergonzado, murmuró una disculpa, aunque con una condición. Le pidió que no volviera a escribir sobre él de esa manera. Cherry, buscando un acuerdo, le propuso un trato. Si él le dedicaba 10 minutos de su tiempo cada día, ella no volvería a escribir sobre él y continuaría llamándolo Cassel, como solía hacerlo antes. Tras unos segundos de deliberación, Cardizel aceptó, aunque dejó claro que solo serían 10 minutos, ni un segundo más. A pesar de su actitud distante, Cherry percibió un leve brillo en sus ojos, como si algo en su interior comenzara a cambiar. Con renovada esperanza, Cherry agradeció el gesto. Para ella, esos 10 minutos eran un primer paso hacia algo más grande. Estaba decidida a enseñarle lo que significaba el amor y a guiarlo para que creciera como una persona capaz de vivir con bondad y propósito. ¿Te gustó la historia? Darle like y déjamelo saber en comentarios con un corazoncito. Gracias, hasta la próxima.